Buenos días, hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos en este día miércoles 30 de agosto del año 2023. Vamos a estudiar un nuevo tema con respecto al estudio cuyo título principal o general es Efesios. Y para este día, la lección número 10, el título es Cónyuges juntos en la cruz. Y la lección para este día, el lema es ama a tu esposa como a ti mismo. En el libro Mensajes Selectos, en el tomo 2, en la página 489, Elena de White escribió lo siguiente: el esposo viola el voto matrimonial y los deberes que le impone la palabra de Dios cuando desatiende la salud y la felicidad de su esposa al aumentar sus cargas y sus cuidados a causa de una familia numerosa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto nos lo dice Efesios 5:25. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo cuida a la iglesia. Efesios 5, 28 y 29. Este mandato divino es casi enteramente desatendido, aún por los cristianos profesos. ¡Qué tristeza! Sobre esta relación hablaremos un poco este día, analizando siempre la temática de la unidad a la que Pablo se refiere en esta carta a los Efesios, haciendo una semejanza entre el matrimonio terrenal y la unión de Cristo con la iglesia, el cual es el elemento principal para Pablo, es el amor sacrificado que nunca debe de ser. Más bien, lo vuelvo a repetir, el elemento principal para Pablo es el amor sacrificado que nunca deja de ser. Y para nuestro estudio de hoy, vamos a leer Efesios 5, versos 28 al 30. Nos dice el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus cuerpos mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice el verso 30. Pablo invita a los maridos a que deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y no es que Pablo se esté refiriendo al amor propio que deben tener los maridos, sea el ideal más elevado, sino porque como esposos son un cuerpo y una carne, tal como lo dice Génesis 2:24. Y así como el hombre protege su cuerpo contra peligros e incomodidades, de la misma manera dará a su esposa el mismo tipo de consideración. ¡Qué buena lectura! Como el hombre protege su cuerpo contra los peligros o las cosas incómodas que se le presentan, de la misma forma dará a la esposa el mismo tipo de consideración, los mismos cuidados. Si se encuentra en peligro o en alguna incomodidad, el esposo está presto a cuidarla.
Pablo hace énfasis aquí en que debe existir una unidad esencial. Es así porque sus intereses son los mismos, sus ideales se complementan y sus objetivos en la vida espiritual también son idénticos. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hay una unión matrimonial, cuando los esposos están casados, no son dos, sino que ahora son una sola carne. Los intereses son los mismos. Los ideales, lo que tiene la esposa y lo que tiene el esposo, vienen a complementarse. Y los objetivos en la vida espiritual también son idénticos, porque vamos a traer a colación. Por eso dice lo siguiente, por eso dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual. Y por eso dice que sus objetivos en la vida espiritual también son idénticos. Por eso dice Pablo al final del versículo 28. Asimismo, dice, se ama. Y es que cuando genera bienestar en su esposa, está generando su propio bienestar, ya que la esposa impartirá al esposo la felicidad que recibe de él. Si yo recibo felicidad de parte de mi esposo, pues de igual manera yo también voy a compartir esa felicidad o voy a irradiar esa felicidad que mi esposo me está transmitiendo. El dicho dice, la bondad produce bondad. Nadie aborreció jamás su propia carne. Dice Pablo en el versículo 29. Solo alguien que esté desequilibrado de su mente odiará su propia carne, su propio cuerpo. Pero el que está en su sano juicio, lo que hará es cuidarlo, amarlo y protegerlo. La sustenta y la cuida. Como buen esposo, sustenta apropiadamente a su familia y cuida con ternura a sus propios hijos y esposa. Y si no hay hijos, pues cuida a su esposa. Y si los hay, se cuidan todos. Y asimismo, Cristo sustenta apropiadamente a su iglesia, tanto materialmente como espiritualmente. Cristo provee lo que su iglesia necesita. Y como dice Pablo en el verso 30, somos miembros de un mismo cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hay una íntima unión entre Cristo y su cuerpo, su iglesia, así como dijo Adán de Eva en Génesis 2:23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué? Porque cuando Dios formó a Eva, fue de esa costilla, parte de Adán. Por eso dice, o dijo más bien en Génesis 2:23, es ahora Eva, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Aquí Adán puntualiza o puntualizó la estrecha relación que había entre él y su mujer Eva. Igualmente, la vida que sostiene la viña fluye, o más bien la vid que sostiene la viña fluye a través de las ramas y llega a ser fuente de vida para las mismas, como nos lo dice Juan 15 del 1 al 8. Así también la gracia y la vida espiritual que recibe el creyente provienen de nuestro Señor Jesús. El cristiano no puede hacer nada por sí mismo. Si se separa de su Señor, morirá espiritual e incluso físicamente.
porque separados de mí, dice el texto de la Biblia, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí, separados de Dios, nada podemos hacer. Después de hacer este estudio del texto bíblico que Pablo escribió a los Efesios, podemos concluir en algunos puntos. Vamos a ver el primero. Aunque solamente analizamos este texto, sabemos que en todas las Sagradas Escrituras se puede estudiar que el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer, así nacidos y creados por nuestro Dios. No hay fundamento bíblico para mencionar que pueden ser esposos hombre con hombre o mujer con mujer. Nada de eso, porque creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, dice Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Y por tanto dejará el hombre a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay donde perderse. La Biblia es clara. Dejará al hombre a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Segundo punto, el matrimonio simboliza la relación con Dios, la relación de Dios con su iglesia. Eso es el símbolo del matrimonio. Si ampliamos un poco más, podemos decir que la familia simboliza la relación de Dios con la humanidad. Tercer punto, tanto el matrimonio como la familia han sido corrompidos por el pecado y necesitan ser restaurados. Pero ¿cómo van a ser restaurados? Solamente cuando se valore la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y se valore la acción del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Al hacer esto, el hombre y la mujer recobrarán el propósito original del matrimonio, que es honrar a Dios a través del amor mutuo, sustento y cuidado. Cuarto punto. El esposo y la esposa estarán honrando a nuestro Dios también a través del respeto mutuo. La carta de Pablo a los Efesios y Biblia en su totalidad, en ningún texto aprueban el abuso o la violencia doméstica muy comunes hoy en día, incluso dentro de algunos matrimonios miembros de nuestra iglesia. Eso no honra a nuestro Dios. Y si existe ese tipo de comportamiento en algún matrimonio del cual son miembros de nuestra iglesia, mucho cuidado, porque sabemos que nosotros también, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero debemos cumplir las leyes que están implementadas acá en esta tierra. Y si existe violencia doméstica, eso no debe ocurrir. Y qué tristeza si ocurre. Alto a eso. No se debe tener en silencio esa situación. No se debe permitir esposas. No se debe permitir esposos, porque también la violencia no solo está dirigida de parte del hombre hacia la mujer. Ahora también la mujer ejerce violencia a través del hombre, porque aquí somos iguales. Y mucho cuidado con esto. Debe existir mejor el amor entre la pareja, el respeto. Y si están los hijos, demostrar a los hijos que se tiene a Jesús en nuestro corazón. Y si tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestros corazones, vamos a irradiar amor en primer lugar
en nuestro hogar, en nuestro núcleo familiar, y posteriormente lo vamos a transmitir a quienes nos ven. Estos son los puntos importantes que podemos concluir del estudio de este día. El matrimonio únicamente entre hombre y mujer, no entre personas del mismo sexo. La sociedad está inculcando eso a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Satanás está trabajando tan duro y debemos de pedirle a nuestro Dios la dirección para tener esas palabras sabias, para poder dirigir a estos jóvenes y a estos niños para que no caigan en las tentaciones o en las ideas que este mundo está plantando, está plasmando en estas mentes de los pequeños y de los jóvenes. Segundo punto, que el matrimonio simboliza la relación de Dios con su iglesia. Y el matrimonio como la familia están corrompidos por el pecado, pero los podemos restaurar cuando valoremos la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y como cuarto punto, tiene que haber un respeto mutuo dentro del hogar, esposa y esposo, y viceversa. Porque de esa manera estaremos honrando a nuestro Dios. Para finalizar, solamente puedo decir, matrimonios consagrados a Dios harán iglesias fuertes para Cristo, su esposo. Hogares consagrados a Dios harán iglesias fuertes para Cristo, su esposo. Mañana continuaremos con nuestro estudio de esta semana. Te esperamos acá y conectados con el cielo. Hoy solo puedo agradecer tu compañía. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.